Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar viendo con el tercer parcial el tema 1, que es balanza de pagos. Ya vamos a comenzar a hablar de todo lo que tiene que ver con el sector externo. Todas las economías, sin importar el tamaño que éstas tengan, dependen en cierto grado de las demás economías, es decir, Honduras depende de la economía estadounidense, de la europea, etc. Y reciben la influencia de acontecimientos ocurridos fuera de sus fronteras, es decir, cualquier cosa que pase en el extranjero nos afecta a nosotros. Esta influencia se manifiesta a través de dos grandes vías. Las dos grandes vías a las cuales se manifiesta es a través del comercio de bienes, es decir, mercado de bienes, y a través de las finanzas, que en este caso sería mercado financiero. No lo llamo mercado monetario, sino que mercado financiero. Entonces, ¿qué mercado incorporo ahora a todo el análisis que hemos hecho desde la macroeconomía? Incorporo el mercado financiero. Todas las relaciones de una economía con el resto del mundo, ya sean transacciones de bienes y servicios o financieras, se registran en un documento contable que se llama balanza de pagos y que es el tema 1 del tercer parcial. ¿Y cuál es la definición que nos va a interesar para la clase? La balanza de pagos se concibe como el documento contable donde se registran transacciones de bienes y servicios y operaciones financieras de los residentes de un país con los no residentes. Entendiendo, fíjense bien, aquí viene otra definición importante, entendiendo por residente aquella persona natural o jurídica que tiene su centro de interés económico en el país de referencia, es decir, cualquier persona que tenga su actividad productiva en Honduras. Eso es un residente. Para realizar todas estas operaciones con el resto del mundo, fíjense bien lo que viene ahora a incorporarse también dentro de nuestro análisis. Aparte del mercado financiero y aparte de hablar de residentes, también vamos a incluir dentro de nuestros análisis, porque es necesario para hacer las operaciones con el resto del mundo, es comprar y vender moneda extranjera. Es decir, ahora va a surgir también el mercado de divisas. Es importante mencionar que en la balanza de pagos se registran solamente flujos observados durante un año y no saldos. La valoración siempre se hace en dólares. Por eso es importante el mercado de divisas. Porque recuerden que no compramos con moneda nacional, compramos con moneda extranjera fuera del país. La balanza de pagos de Honduras va a poseer tres grandes cuentas, las cuales se calculan según las normas internacionales del Manual de Balanza de Pagos versión 5 para el país. Y va a tener tres grandes cuentas, la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Ahora les voy a mostrar en la siguiente diapositiva un diagrama de flujo o un mapa conceptual que les va a mostrar cuáles son las principales relaciones entre variables que hay en la balanza de pagos. La balanza de pagos, como ya habíamos dicho en la diapositiva anterior, contiene tres grandes cuentas. La primera es la cuenta corriente, la segunda es la cuenta de capital y la tercera es la cuenta financiera. ¿Qué estamos registrando ahí? Estamos registrando flujos de dinero. En la cuenta corriente yo tengo balanza de bienes y servicios. También tengo una balanza de renta. Y contiene también la balanza de transferencias. ¿Sí? Esas son las tres grandes balanzas que tiene la cuenta corriente. La cuenta de capital va a tener subcuentas que se va a llamar transferencias de capital, la primera, y condonación de la deuda externa. Esos dos montos yo los voy a registrar en la cuenta de capital. Y la cuenta financiera va a tener inversiones. Y la primera inversión que vamos a registrar aquí es la inversión directa. Tercera inversión, la inversión de cartera. Y la última subcuenta es otras inversiones. Finalmente, volviendo otra vez a balanzas de bienes y servicios. La balanza de bienes y servicios yo la voy a calcular sumando la balanza de bienes más la balanza de servicios. Esa balanza de bienes y servicios contiene dos balanzas más, balanza de bienes y balanza de servicios. Fijémonos bien, este es como básicamente todos los conceptos que vamos a estar manejando en este tema 1. La balanza de pago va a tener tres cuentas, cuenta corriente,
Cuenta de capital y cuenta financiera. La cuenta corriente va a tener tres balanzas. Balanza de bienes y servicios, balanza de renta y balanza de transferencias. La balanza de bienes y servicios, sin embargo, va a tener dos balanzas dentro de ella, que va a ser la balanza de bienes y la balanza de servicios. Luego, la cuenta de capital como tal nos va a mostrar los flujos de transferencias de capital y los flujos de condonación de deuda externa. Y la cuenta financiera va a registrar todas las inversiones. La inversión directa, la inversión de cartera y otras inversiones. Eso es todo lo que contiene o todos los flujos observados durante un año en valores de moneda extranjera o en valores de dólares que se reflejan en la balanza de pagos de un país. La cuenta corriente, como ya habíamos dicho anteriormente, va a comprender el comercio de bienes y servicios, balanza de bienes más balanza de servicios o balanza de bienes y servicios, que es la primera. Va también a estarme mostrando los flujos de renta, intereses y dividendos principalmente a través de la balanza de renta y los flujos de transferencias unilaterales. Es decir, va a estar reflejándome las remesas y otras transferencias corrientes. Eso va a tener la cuenta corriente. Es la cuenta más grande con la que vamos a estar trabajando. Entonces es importante. Cuenta corriente va a tener todo lo que tiene que ver con comercio de bienes y servicios, con flujos de renta y con remesas y otras transferencias corrientes, transferencias unilaterales. Ahora, las fórmulas de la cuenta corriente, ¿cuáles van a ser? Porque si ustedes se fijan, son muchas. La primera va a ser balanza de bienes y servicios. La balanza de bienes y servicios se va a calcular sumando balanza de bienes más balanza de servicios. Entonces, para poder calcular la balanza de bienes y servicios, antes yo tuve que haber calculado la balanza de bienes y la balanza de servicios para poder sumarlas. Pero ¿cómo se calcula la balanza de bienes? La balanza de bienes va a ser igual a exportaciones menos importaciones. Ya estas no las vamos a conocer como M. ¿Por qué? Porque todo esto lo voy a agregar al modelo ISLM. Y M, si ustedes se recuerdan, era oferta de dinero. Entonces, ya no vamos a conocer a M como importaciones, sino que las importaciones van a ser Q. El siguiente es la balanza de servicios, y la balanza de servicios se calcula ingresos por servicios menos gastos por servicios. Solamente estamos contabilizando en la balanza de servicios los servicios, y en la balanza de bienes solamente producto tangible. La balanza de renta, por su parte, se calcula ingresos por renta menos pagos por renta. Todo lo que tenga que ver con renta va a ir en la balanza de renta. Y la balanza de transferencias. Va a ser remesas, y en este caso ya no voy a restar, sino que voy a sumar otras transferencias corrientes, porque es que son flujos de efectivo que vienen de afuera del país hacia adentro, unilaterales. 6. Cuenta corriente. La cuenta corriente, ¿cómo la calculo? Sumo balanza de bienes y servicios más balanza de renta más balanza de transferencias. Esa sería la fórmula de la cuenta corriente. Ahora, cuenta de capital. En el caso de Honduras, se registran principalmente las transferencias de capital y los montos de condonación de deuda externa. Entonces, la cuenta de capital, que la vamos a conocer como CK, va a ser igual a transferencias de capital más condonación de deuda externa si existiera en ese año. Recuerden, es durante un año, flujos observados durante un año, todo lo que tiene que ver con balanza de pagos. Cuenta financiera. Comprende tres subdivisiones. La primera es la inversión directa, la inversión de cartera y otras inversiones. No las defino porque en las próximas diapositivas vamos a estar hablando un poquito más de qué es inversión directa, de cartera y otras inversiones. La cuenta financiera va a ser la suma de todas las inversiones. Inversión directa, inversión de cartera y otras inversiones. Eso sería cuenta financiera para el manual de balanza de pagos, versión 5. La inversión directa va a comprender la inversión que incluye en acciones y participaciones de capital, así como utilidades y dividendos reinvertidos. Esta puede ser, es decir, la fórmula para calcular una inversión directa sería inversión de residentes en el exterior menos la inversión de extranjeros
en el país. Así obtenemos la inversión directa que hay en el país. La inversión de cartera va a comprender todas las variaciones de activos y pasivos de acciones, bonos, títulos de deuda y otros. Y otras inversiones principalmente van a ser la variación de los activos y pasivos financieros, tales como créditos comerciales, monedas y depósitos, préstamos y otras inversiones. Ahora, una cuenta más que vamos a agregar al análisis son las reservas internacionales, que estas están formadas por activos externos que están bajo el control del Banco Central y el sector financiero, y que se conocen también como activos de disponibilidad inmediata, es decir, dinero o activos que están guardados en el exterior y que son manejados por el sistema financiero del país y en conjunto con el Banco Central y que son de disponibilidad inmediata. Aquí hay tres cuestiones importantes dentro de este párrafo. Un aumento de las reservas internacionales también se denomina superávit global de la balanza de pagos. Y ya vamos a ver básicamente qué es lo que nos está diciendo este párrafo. Lo voy a poner en otro cuadrito aquí a la par. Si los saldos de la cuenta corriente de capital y financiera muestran déficit, el país estaría perdiendo reservas. Y yo hablaría de un déficit en balanza global. Pero si el déficit de una cuenta es compensado en la misma magnitud por otras cuentas y el saldo de la balanza de pagos es cero, en otras palabras, no hay déficit, no superávit, por lo tanto la variación de las reservas también es cero. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo todo este párrafo? En resumen, nos está diciendo que los resultados de la balanza de pagos pueden ser tres, básicamente. Balanza de pagos mayor a cero, es decir, una balanza de pagos positiva porque es mayor a cero, y yo lo voy a denominar como un superávit global en la balanza de pagos, ¿sí? Estoy recibiendo más dinero del que estoy enviando. Una balanza de pagos inferior a cero, es decir, negativa, se le va a denominar déficit global en balanza de pagos. Y cuando una cuenta esté deficitaria y las otras dos compensen ese déficit, entonces la balanza de pagos va a ser cero. Si la balanza de pagos es cero, entonces yo digo hay un equilibrio en la balanza de pagos y no va a haber variación en las reservas. Es decir, cuando es positiva, cuando la balanza de pagos es positiva, es decir, que a mí me quedó más dinero porque ingresó mucho dinero al país del que yo envié para afuera, entonces yo lo que hago con ese dinero que me sobró es guardarlo. Lo envío a las reservas internacionales. Cuando la balanza de pagos me queda negativa, es decir, que no me ajustó el dinero, envié más dinero del que recibí de afuera, entonces yo necesito sacar reservas internacionales. Entonces las reservas se están moviendo cuando la balanza de pagos es positiva o negativa. Pero si la balanza de pagos me resulta cero, entonces yo no hago variación en reservas. La variación en las reservas serían también cero. Por lo anterior mencionado, entonces vamos a concluir que el saldo de la balanza de pagos siempre se va a equilibrar con la variación de los activos de reserva, ya que esta última va a reflejar el resultado de las operaciones del país con el resto del mundo. Es decir, esos activos de reserva son una cuenta más que me va a estar reflejando si el dinero sale o entra del país, y con esos activos de reserva yo logro equilibrar la balanza de pagos de Honduras, un ejemplo. Entonces, la cuenta de activos de reserva, por esta razón, siempre va a tener un signo contrario al del saldo global de la balanza de pagos, para reflejar el equilibrio internacional, por lo que un signo negativo significa un incremento de las reservas y viceversa. Y ustedes dirán, ¿por qué un signo negativo significa un incremento en las reservas? Ok, un signo negativo en las reservas va a significar que la balanza de pagos quedó positiva, o el saldo global en la balanza de pagos quedó positivo. Balanza de pagos mayor a cero. Hay más dinero, entonces, ese dinero, ¿qué hago con ese dinero? Lo enviamos a las reservas internacionales. Entonces sale del país, signo negativo, y entra a las reservas. Por eso el signo negativo, porque ese dinero va a salir del país. Y de esa forma yo equilibro la balanza de pagos. Y si me queda con signo positivo, quiere decir que yo saqué dinero de las reservas, es decir, ingresó ese dinero al país. El signo negativo y positivo va a significar que se envió dinero, si es negativo,
Y si es positivo es que yo tuve que sacar reservas internacionales para poder hacer frente al déficit global en balanza de pagos. Ahora vamos a hablar sobre el coeficiente de apertura, pero este lo vamos a calcular en uno de los últimos temas. Por medio de la balanza de pagos y a través del PIB se puede concluir y extraer muchos análisis más. Y uno de ellos es el grado de apertura económica, es decir, cuánto estamos integrados nosotros en el mundo. El coeficiente de grado de apertura, su definición es la siguiente, es el segundo párrafo. ¿Qué me va a medir? Mide la participación del comercio exterior en la economía local. Voy a ver cuánto participa los demás países en la economía hondureña. Este coeficiente, como ya se los había dicho anteriormente en la diapositiva anterior, también es un reflejo del grado de integración de un país a la economía internacional. Vamos a ver cuánto estamos integrados económicamente al mundo. El indicador que se utiliza habitualmente para medir el grado de apertura de una economía es el cociente entre la suma de las exportaciones e importaciones de mercancías de una nación y su PIB. Es decir, para calcular el grado de apertura, ustedes van a sumar exportaciones más importaciones. Y esa suma, toda esa suma, la van a dividir entre el PIB. ¿Sí? El grado de apertura también es una evaluación de la magnitud del comercio exterior respecto a la producción del periodo correspondiente que permite apreciar cuánto de lo producido y demandado por esa nación tiene su justificación más allá de sus fronteras. La teoría económica afirma que entre más abierta sea una economía, mayor valor del coeficiente, es decir, el coeficiente va a ser más grande. Mayores probabilidades tiene un país de obtener mejores niveles de desarrollo, en teoría. En la realidad sucede que las economías que son muy pequeñas, como Honduras, no necesariamente un mayor grado de apertura refleja mejores niveles de desarrollo. ¿Sí? Entonces, en economías muy pequeñas, a veces la teoría económica no calza, entonces hay que hacer ciertos ajustes. El grado de apertura, para hacer el análisis, entre más se acerque a 100 o lo supere, es decir, un grado de apertura mayor o igual a 100, me va a estar hablando de una economía abierta. Y si el grado de apertura tiende a alejarse, es decir, es menor a 100 o se aleja de 100, entonces yo digo que es una economía más cerrada. Y algo importante que hay que denotar aquí, que el grado de apertura va a depender en gran medida del tamaño de la economía. Entre más grande sea la economía, posiblemente el grado de apertura sea menor, como el caso de Estados Unidos. Caso contrario para las economías pequeñas. Entre más pequeñas seamos, el grado de apertura va a ser mayor porque más vamos a estar necesitando de otros países. Ahora vamos a hacer el ejercicio 1, o el ejercicio modelo o el ejercicio práctico de este tema. Y tenemos el siguiente cuadro que me dice ejercicio de balanza de pagos, me dice concepto y el año 2011. Exportaciones de bienes, 7.204.3, importaciones de bienes, 10.337.6, ingresos por servicios, 1.082.8, gastos por servicios, 1.555.9, ingresos por renta, 64.4, pagos por renta, 1.019.6, transferencias corrientes, 3.058.5, cuenta de capital, 156.4, cuenta financiera, 1.544.4, errores y omisiones, negativo 140.7 y mi balanza global 57, es decir, ya me dan la balanza global, pero vamos a comprobar si realmente esa balanza global es igual a 57 y vamos a ir paso por paso. Me dice, con los datos de la economía hondureña del 2011, organizar la balanza de pagos y calcular balanza comercial, balanza de bienes y servicios, balanza en cuenta corriente y las reservas internacionales. Procedimiento. Inciso A. Cuando se hable de balanza comercial, es que nos están solicitando la balanza de bienes. Balanza comercial es igual a balanza de bienes. Entonces recordemos la fórmula. La balanza de bienes va a ser exportaciones de bienes menos importaciones de bienes. ¿Tenemos esas dos variables? Sí, las dos primeras. X y Q. Los dos primeros conceptos.
Entonces aquí quedaría balanza de bienes 7.204.3 menos 10.337.6 y me queda una balanza de bienes negativa, y le tengo que poner su signo, lo tengo que respetar, de 3.133.3. ¿Y por qué lo pongo entre paréntesis? Para que puedan ver ese negativo. Hay que respetar los signos, jóvenes. No le van a poner positivo porque entonces todo lo demás va a ser malo. Siempre si me queda negativa, lo pongo negativa. Inciso B, balanza de bienes y servicios. Hay que notar en este caso, cuando me piden la balanza de bienes y servicios, que la balanza de servicios yo todavía no la he calculado. La que calculé fue la balanza de bienes. Entonces vamos a calcular ahora la balanza de servicios. Balanza de servicios sería ingresos por servicios menos gastos por servicios. Y tomo los datos, que serían el tercero y el cuarto. 1082.8 menos 1555.9. Al restarlos, me queda negativo, y le pongo el negativo, 473.1. Segundo, ahora sí, como ya tengo la balanza de servicios, ya puedo calcular la balanza de bienes y servicios, que es el inciso B como tal. Sería la sumatoria de la balanza de bienes, que es lo del inciso anterior, más la balanza de servicios, que es lo que acabamos de calcular. Y aquí solamente sustituimos los valores. Negativo 3.133 más negativo 473.1. Si se fijan, yo siempre le pongo el paréntesis por cualquier cosa. Si usted sabe que es muy ágil con los números, entonces lo puede hacer de un solo, pero para cuestiones de explicar la clase, mejor lo explico con paréntesis para que no genere ninguna duda. Al momento de sumarlos, porque menos y menos es una suma, me queda una balanza de bienes y servicios deficitaria de 3.606.4. Es decir, enviamos más dinero del que recibimos del extranjero por comercio de bienes y servicios. Ahora, siguiendo con el ejercicio, procedimiento siempre. Inciso C ahora, porque ya hicimos el A y el P. Me pide calcule el valor de la cuenta corriente. Pero si ustedes se fijan, de todo lo que yo tengo de la cuenta corriente, me hace falta calcular la balanza de renta y la balanza de transferencia. Ya tengo la balanza de bienes y servicios, que si se recuerdan, la suma de las tres, balanza de bienes y servicios, más balanza de renta, más balanza de transferencias, es la cuenta corriente. Ya tengo una. Ahora tengo que calcular la balanza de renta y la balanza de transferencias. La balanza de renta es ingresos por renta, no por servicios, sino por renta, menos pagos por renta. ¿Qué valores serían? El quinto y el sexto. Si se fijan, este ejercicio me da todo en orden. Ingresos por renta menos pagos por renta. Y me quedaría 64.4, que son mis ingresos por renta, menos, porque es una balanza, pagos por renta, que son 1019.6. Al momento de hacer la operación matemática me queda negativo 955.2 y le respeto el signo. Cada negativo lo pongo negativo. Ahora, la balanza de transferencias no se calcula restando, sino que sumando las transferencias unilaterales, es decir, solo las que recibimos. En este caso, las que yo solamente recibo son las remesas y las transferencias corrientes. Si ustedes se fijan, si yo busco en la tabla las remesas, no aparecen. Entonces, si no me dan remesas, no está como tal la variable, probablemente las remesas ya estén incorporadas en las transferencias corrientes. Entonces, yo a ese valor, como ya están sumadas, le pongo 0. Y como no me lo dan, lo pongo 0, mejor de un solo. Y transferencias corrientes, si me la dan, que sería el valor 7. Transferencias corrientes es 3058.5. 0 más 3058.5, 3058.5. Ahora, tercer paso, que ya calculé las dos balanzas que me hacían falta. Ahora, cuenta corriente como tal, que es lo que me pide el inciso C. Balance en cuenta corriente. El balance en cuenta corriente es la sumatoria de balanza de bienes y servicios, más balanza de renta, más balanza de transferencia. Entonces vamos a sumar esas balanzas. 3.606.4, que fue el valor de la balanza de bienes y servicios que obtuvimos en el ejercicio B, en el inciso B,
Balanza de rentas, que es negativo 955.2 y que lo acabo de obtener en el paso 2. Y balanza de transferencias, que es 3058.5, que es el paso anterior. Una vez suman todo y respetan signos, fíjense bien, respeto signos, le va a quedar una cuenta corriente de 1503.1. Traten de que cuando yo voy haciendo estos ejercicios, ustedes también van probando en la calculadora que los datos den, para que ustedes también practiquen el ejercicio. Ahora, inciso D, que este yo lo incluí, balanza global. ¿Cómo obtengo la balanza global? No se las había dado la fórmula hasta ahorita. La balanza global es la suma de cuenta corriente, más cuenta de capital, más cuenta financiera, más errores y emisiones. Como no todo se registra, entonces si hay algo que nos quede en el aire y que no se contabilizó en ninguna de las tres cuentas, pero recuerden, un documento contable, si no se contabilizó o se registró en cualquiera de las otras tres cuentas, queda en el aire, entonces se llama errores y omisiones. La cuenta corriente es negativo 1503.1 más la cuenta de capital, que es 156.4, el ejercicio ya nos la daba, el concepto 8, más cuenta financiera, que también el ejercicio ya lo da, 1544.4, más errores y omisiones, que en este caso nos queda negativo 140.7. Vuelvo y repito, hay que respetar los signos. Entonces hacen la sumatoria y nos queda una balanza global superavitaria. Este sería un superávit en balanza global. ¿Y qué quiere decir esto para las reservas internacionales? Las reservas internacionales me van a quedar con signo negativo de 57, porque yo envié esos 57 millones de lempiras o 57 millones de dólares al extranjero como reservas internacionales. Son un aumento, aunque aparezca un signo negativo, esto quiere decir que las reservas internacionales incrementaron. Yo envié esos 57 millones de dólares a las reservas internacionales, por eso el signo negativo, porque yo lo estoy enviando de Honduras al extranjero. Ellos lo están recibiendo fuera del país. Y ese sería el ejercicio de balanza de pagos completo. Ahora, con este ejercicio que ustedes ven acá, necesito que le dediquen unos minutos o unas cuantas horitas a encontrar los valores perdidos. ¿Sí? Necesito que ustedes lo intenten en su casa. Yo la próxima semana voy a enviar cómo tuvo que haber quedado el número. ¿Sí? El resultado. Esto es de jugar con las mismas fórmulas, jóvenes. Tienen que jugar con las fórmulas que ya les di. Traten de ir viendo qué datos tienen, qué datos no tienen y despejar esas fórmulas que ya les di en el ejercicio. Entonces, este ejercicio 2 les queda de tarea para que vayan practicando cómo sacar los valores con un ejercicio un poquito más grande. ¿Ok?